Bueno, un trabajo esto de presentar a Homo credens condenados a creer. Bueno, Homo credens en realidad, voy a tratar de explicarles, trata de la humana necesidad de creer. Y es complicado explicar la humana necesidad de creer porque tiene su historia, tenemos que pensarlo desde la capacidad de creer como desde la necesidad de creer, que lo voy a nombrar por separado para que se entiendan. A ver, pero antes de eso habría que definir qué es creer. Creer es crear verdades y realidades válidas y valiosas. Cuando yo creo, estoy creando verdades y realidades que son valiosas para mí y en tanto valiosas yo las valido, por tanto válidas y valiosas. Esto es lo que en sociología se llama el creer de adentro para afuera. Pero también se habla del creer de afuera hacia adentro, que es cuando yo valido una creencia que crearon otros, adhiriendo a ese sistema de creencias, por ejemplo. Entonces, creer es esto. También es dar crédito, dar fe, validar. Ahora, en Homo credens lo que planteo es que el ser humano, el animal humano en este caso, porque tomo en cuenta algunas cosas de la teoría de la evolución, es, en mi opinión, un credens sapiens. Credens, en tanto, es capaz de generar sistemas de creencias como creencias mínimas individuales. Grandes sistemas de creencias, sabemos cuáles son, las ideologías y las religiones. Y también sapiens, porque fue capaz en estos años de millones de evolución de generar ciencia, conocimiento confirmable. Entonces el ser humano, el animal humano, es tanto credens como sapiens. A mí lo que me interesa es la característica sapiens, del Homo credens sapiens. Bueno, del sapiens es más o menos lo que todos sabemos. Comenzamos hace millones de años con el Homo habilis, que solamente lo que hacía era pulir piedras para cazar, y terminamos hoy con la tecnología, con la ciencia. Esto es lo que permitió el desarrollo del conocimiento, vía, por supuesto, desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera, en estos millones de años de evolución. Ahora, plantear lo de credens significa, dentro del credens sapiens, pensar que credens es tanto una capacidad como una necesidad. ¿Qué quiero decir cuando digo que es una capacidad? Si miramos la psicología evolutiva, por ejemplo, encontramos que a los 3 años los niños se empiezan a creer. Y se la creen en serio. Todo lo que le decimos se la creen y es lo que nos maravilla porque se creen todo lo que le decimos, digamos. Bueno, pero hay un dato importante. Cuando se empieza a creer a los 3 años, nunca se deja de creer. Por tanto, es una capacidad la de creer. Que siempre existe, al menos que haya algún trastorno neurovegetativo, neurológico que deteriore esa capacidad. Pero si no, se comienza a creer a los 3 años y nunca se deja de creer. Por tanto, es una capacidad. ¿Y en qué momento se deja de creer? Hasta el último minuto siempre se cree. Hasta el último minuto de la vida de cada una de las personas se sigue creyendo. Por lo tanto, es una capacidad que evidentemente dice que estamos condenados a creer, que no podemos no creer, finalmente. Ahora, pero no solo a los 3 años, hay otra etapa donde se cree fervientemente, que es la adolescencia. En la adolescencia, cuando ustedes escuchan a los adolescentes, creen casi como los chicos de 3 años, para decirlo de alguna manera. Creen ciegamente, creen fervientemente, no tienen capacidad crítica para eso. Bueno, la neurociencia dice que es porque el cerebro madura alrededor de los 30 años. Pero lo que llama la atención es que sean niños o sean adolescentes, creen de la misma manera, ciegamente. Creen lo que yo llamo de modo crédulo. No se plantean ninguna duda respecto de lo que creen. Lo que lleva a pensar que, una conclusión que yo puedo sacar, es que entonces el cerebro genera creencias como el estómago ácidos. Está en nuestra naturaleza creer.
Por lo tanto, estamos condenados a creer. No podemos no creer. Tenemos una capacidad que se va desarrollando. Bien, esto en relación a la capacidad. Ahora, en relación a la necesidad de creer, me tengo que poner un poquito más filosófico. Yo parto del concepto de el animal enfermo de conciencia, que el ser humano es un animal enfermo de conciencia, el único animal conocido que tiene conciencia de muerte. Sabe que la vida tiene un comienzo y tiene un final y está regido por los dos amos, que yo nombro en el libro, los dos amos, el tiempo y la muerte. Entonces, en este trayecto de la vida, desde el comienzo hasta el final, en este trayecto es donde surgen necesidades biológicas y necesidades psicológicas. Yo lo que afirmo es que son las necesidades psicológicas las que justifican y generan las creencias. Porque hay que darle un sentido al tiempo de vida. Y el sentido se da generando creencias. Unas creencias que comienzan a los 3 años mágicamente, pero después siempre se generan creencias nuevas, en cada cambio de década se generan creencias nuevas, cada cambio en la vida de las personas se generan creencias nuevas. Siempre son muy productivas, son omnipresentes las creencias en nuestra vida. Bueno, pero lo que pasa es que nosotros sabemos que vivimos en 3 tiempos. El pasado, el que ya fue, el presente, el que se captura con la cámara fotográfica, y el futuro, que es el tiempo de mayor incertidumbre y al que todo el mundo apuesta porque sabe que tiene un tiempo finito, que no sabe cuál es, pero a ese tiempo apuesta. En esos 3 tiempos se generan todas las creencias y aparecen las creencias, en mi opinión, a partir de las necesidades psicológicas que surgen en este proceso de vida. Bien, ahora, ¿qué son las necesidades psicológicas? Digamos, yo podría nombrar 3, 4, 5. En principio, por ejemplo, la necesidad de ser importante para los otros, que tiene que ver con la vida afectiva, la necesidad de pertenencia en tanto animales sociales, en tanto en un mundo intersubjetivo en el que vivimos, la necesidad de pertenencia a un grupo es una necesidad psicológica. La necesidad de encontrarle un sentido a la vida, porque si estamos hablando que hay un trayecto desde según algunas filosofías, la nada inicial a la nada final, u otras, desde las reencarnaciones hasta un reencuentro, digamos. Bueno, este trayecto es el que el ser humano tiene que darle un sentido. Alguien puede decir, pero esta es la necesidad psicológica más importante. Yo después explico por qué no. Otra necesidad psicológica, en mi opinión, es lo que yo llamo que algo se declare sagrado, pero no sagrado de las religiones, sino sagrado en tanto incuestionable. Los seres humanos necesitan ciertos principios, ideas, que sean incuestionables para desarrollar su propia vida. No podemos desarrollar la propia vida si todos los días nos cambian las ideas, lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdadero, lo que es falso. Luego, esa estabilidad de lo incuestionable, o lo sagrado, digamos, es otra necesidad psicológica. Bueno, al vivir en sociedad, ciertos niveles de justicia y de garantías para vivir en sociedad, y en mi opinión, la más importante es la necesidad psicológica de estabilidad emocional. Bien, ¿por qué me parece a mí que es la más importante? Porque alguien puede decir, bueno, pero la más importante es la de crear un sentido a la vida. Sí, pero si no le creamos el sentido a la vida, la inestabilidad emocional no permite vivir. Por lo tanto, en mi opinión, la necesidad psicológica más básica de todas es la de la estabilidad emocional. ¿Qué es la estabilidad emocional finalmente? Poder levantarse todas las mañanas con un nivel mínimo de conflictividad consigo mismo y con los demás. Eso es, en mi opinión, la más importante de todas, la estabilidad emocional. Por supuesto que esto lleva al campo de la emocionalidad, que es todo un tema importantísimo en el campo psi, que cada vez tiene más importancia y que por suerte se está investigando y desarrollando. Ahora, ¿dónde está la emocionalidad? En mi opinión, hay 2 campos en los que emocionalidad está presente inevitablemente. En un punto que nombro en el libro, que es el autoengaño, que sería finalmente una mentira piadosa autoadministrada. Claro.
una mentira piadosa autoadministrada para no verse tan tontos diariamente por las tonterías que se hacen, digamos. Y otro campo en donde lo emocional está presente está en la diferencia entre, en mi opinión, la diferencia entre lo que es una creencia y una convicción. Digamos, si podríamos definir una creencia en principio, no que es creer, sino una creencia, diríamos que en realidad es la autopercepción de estar en lo cierto. Ahora, la convicción es la autopercepción de la certeza indubitable de estar en lo cierto. Luego, cuidado, que no es lo mismo una creencia que una convicción, por tanto, porque la convicción tiene una carga emocional mucho más fuerte que la hace incuestionable. Y si es incuestionable, no es por el contenido, sino por la emocionalidad que le da esa carga, esa importancia a esa creencia que se convierte en convicción. Bien, entonces, el trayecto de la vida de las personas se llena de necesidades psicológicas y estas necesidades crean estas creencias. Por lo tanto, afirmo que hay una C para cada NP, una creencia para cada necesidad psicológica, que me parece que es algo más o menos indubitable. Por tanto, hay creencia para todo, para todos y para cada uno de los momentos de su vida tenemos creencias. No podemos no creer, estamos condenados a creer por esto, porque hay una capacidad de creer y porque hay una necesidad de creer en relación a esto de conocernos finitos. Bien, ¿dónde están entonces las creencias? Ya lo sabemos, porque hay creencias sobre la vida, la muerte, la justicia, la paz, el amor. Imaginen todas las creencias que hay cuando alguien se levanta a la mañana, que están implícitas, que no las piensa. Y sobre todo las creencias que están cuando se van a dormir. Todas las creencias que están presentes. Desde el espero dormir bien hasta espero despertarme, que no me suene el teléfono con ningún tipo de problema. Todas esas creencias están presentes exactamente antes de dormir. Bueno, omnipresentes no hay ninguna duda, y además con otro detalle de que las creencias son las lentes con las que leemos la realidad. Por eso funcionan como implícitos. Leemos desde nuestros supuestos, digámoslo así, pero esos supuestos son creencias. Es lo que suponemos, necesitamos creer, necesitamos sentir, necesitamos saber que esto va a ser así y le damos crédito, las validamos. Yo quería leerles un poquito, antes de terminar, sobre lo que yo llamo dos modos de creer. En principio, algo ya les hablé, el modo de creer crédulo, donde yo no dudo, estoy absolutamente seguro de lo que creo y no hay razones, en realidad, para dudarlo. Y lo que yo llamo modo no crédulo, esto es con ciertas dudas. Les voy a leer cómo definí el creer no crédulo. En mi opinión se define así: no tengo la razón ni todas las evidencias, pero al menos hoy tengo mis razones personales para creer como creo, para pensar como pienso y para actuar como actúo. Y por todo esto no tengo el derecho de imponer mis creencias a nadie. La soberbia engendra al tirano, dijo Sófocles en Edipo Rey. Bien, y otro que me parece interesante es un par de frasecitas donde marca bien la diferencia entre el modo crédulo y el modo no crédulo, o el modo crédulo y casi pensamiento mágico. No le voy a decir quiénes son porque lo van a dar cuenta enseguida. Uno dice: cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudarle a realizar su sueño. Si esto no es modo crédulo, acá hay que agradecerle a Paulo Coelho por su colaboración, digamos. Claro, porque pensar que los cometas, el helio, el oxígeno, el hidrógeno, los planetas, me van a colaborar en mis sueños encima. No proyecto de vida, sueño. Para mí esto es pensamiento mágico. Diferente, esto es el creer puro, puramente crédulo, digamos. Y el otro es
en relación al universo, una frase de Carl Sagan, por supuesto del otro lado, al lado de la ciencia, que dice: el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, le es indiferente. Bien, si hojeamos el libro, bueno, hay capítulos mucho más desarrollados de todos estos puntos, por supuesto. No lo puedo expresar todo porque hay 2 personas que me están esperando. Pero bueno, está una introducción importante, el capítulo 1, que es el más filosófico de todos. ¿Por qué creer? Creer en personas, bueno, es todo un tema. En este caso yo desarrollo el tema de creer en personas tomando el tema del culto a la personalidad, que es esa articulación entre religión y política. Cuando los determinados políticos se convierten en seres entre míticos y divinos. Y el tema del autoengaño, que me parece maravilloso, que es esto de la mentira piadosa autoadministrada. Siempre para no sentirme muy tonto cuando hago las cosas, cuando hago mis evaluaciones sobre mis propias actitudes. Bueno, creer en divinidades, por supuesto. Crear y creer entre todos. El tema del mito, que se lo dejo a Renault, por supuesto. Las utopías. Son las creaciones colectivas. Bueno, las utopías son maravillosas. Cuando se las redacta son una maravilla. Hasta que llegan los seres humanos y la implementan. Y ahí es como que arruinan las cosas. Claro, porque la utopía es un sistema de creencias de donde seremos felices en algún momento funcionando la sociedad de esta manera y no de otra. Bien, pero resulta que los seres humanos son los que convierten a las utopías finalmente en distopías. Bueno, los dos modos de creer, y ahí sí la apelación a las neurociencias en relación a cómo funciona el cerebro. Entonces tengo lo último. A ver, que lo encuentre, ¿dónde era? Una cosa que me olvidaba, que es lo siguiente. ¿Por qué el tema importante de las creencias? ¿Cómo no vamos a creer conociendo lo peor de la naturaleza humana? Yo nombro 3 características de la naturaleza humana y seguramente hay muchas más que son peorcitas que la que nombro. Pero nombro como lo peor de la naturaleza humana el placer por el uso y abuso del poder, en cualquiera de sus formas. Segundo, lo peor de la naturaleza humana, la creencia en algún tipo de superioridad, racial, sexual, religiosa, cualquiera, lo peorcito de la naturaleza humana. Y en tercer lugar, la ambición como valor supremo. Si esto funciona, si esto de la naturaleza humana funciona, y sabemos que funciona, ¿cómo no vamos a generar creencias de que esto no debería funcionar? De que las cosas deberían ser distintas. Y Ernest Becker dice algo que me parece muy interesante, que hasta lo agregaría a lo peor de la naturaleza humana, que dice que en el nombre del bien, con mayúscula, se cometieron las peores atrocidades. Bien. Entonces, para terminar, mi conclusión sería, si tenemos capacidad de creer, si tenemos necesidad de creer, si nuestro cerebro genera creencias como nuestro estómago ácidos, tenemos que concluir que nuestro pensamiento es credógeno. Generamos creencias todo el tiempo. Bueno, si esto es así, debería concluir nuevamente, ¿cómo no concluir que estamos condenados a creer? Pero antes de terminar, le quiero leer 5 renglones, que me parece importante para darle lugar a los próximos, que dice así, del libro: luego del recorrido de este texto, cada lector, desde su propio campo de creencias y conocimientos, Credens Sapiens, hará sus propias articulaciones y sacará sus propias conclusiones sobre el tema en cuestión y sobre el texto. Porque este texto es solo una versión más de todas las posibles sobre el tema. Una versión más de un Homo Credens Sapiens más. Eso quería decir.